Bienvenidos a todos, a todas. Es un placer tenerlos aquí en el Día del Biólogo. Feliz Día del Biólogo a los que corresponden. Eh, no podríamos honrarlo de mejor manera con un invitado de larga trayectoria en materia de impacto ambiental, el biólogo Amado Ríos. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Sin duda es siempre interesante escuchar a un director general en materia de impacto ambiental. No solo quien tiene experiencia en el ámbito local, que es el puesto que hoy en día ocupa, pero también de larga trayectoria en el ámbito federal, así es que creo que podremos tener un intercambio interesante de opiniones y de puntos de vista en cuanto a la política en esta materia. Quiero agradecer también muy sentidamente, apreciadamente a Alejandro Nissen por apoyarnos con la coordinación de este evento. Alex, muchas gracias. Em, y desde luego a todos ustedes y a quienes nos acompañan de manera virtual, que tuvimos una interesante asistencia virtual esta ocasión. Eh, Quiero pensar que son miembros en el interior que están interesados también en las políticas más recientes en la Ciudad de México. Como saben, pues la Ciudad de México tiene características muy inusuales e interesantes, ¿no? Tiene mitad de suelo de conservación y mitad urbanizable, tiene retos muy importantes que pueden ser replicables en otras partes del país y de algún modo ha fungido como un laboratorio interesante para la normatividad que de tiempo en tiempo primero se desarrolla en la Ciudad de México y después se exporta a nivel federal. Así es que, pues, de nuevo, muchas gracias, Amado, por estar aquí con nosotros. Mario va a hacernos favor de presentarte y leer tu amplia semblanza para quienes no te conocen y después comenzamos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y nuevamente bienvenido, biólogo Amado Ríos. El biólogo Amado Ríos cuenta con 30 años trabajando y contribuyendo con la política ambiental del país y de la Ciudad de México, siempre con una visión social y comprometido con el medio ambiente, los ecosistemas, la salud y el bienestar de la gente y todas las especies que conforman la enorme biodiversidad de México. Desde 1995 ha contribuido específicamente a generar la normatividad, las metodologías, los procedimientos y los fundamentos técnicos de la evaluación del impacto ambiental, tanto a nivel federal como local. El biólogo Amado Ríos Valdés es efectivamente biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cuenta con 2 diplomados, uno en ordenamiento ecológico e impacto ambiental por la UNAM y otro en agricultura orgánica por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El biólogo Amado Ríos ha sido asesor ambiental para los proyectos de las utopías de la alcaldía Iztapalapa en el periodo 2023-2024. Fue asesor ambiental para la SEDEMA en el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura durante 2022 y 2023. Fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental en la Semarnat en 2018, delegado federal de Semarnat en Chiapas de 2013 a 2018, fue representante del Corredor Biológico Mesoamericano de la CONABIO en el estado de Guerrero entre 2010 y 2012, director de Reforestación Urbana de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México de 2001 a 2004, director de Impacto Ambiental de la Semarnat de 2000 a 2001 y coordinador de proyectos prioritarios en la Dirección de Impacto Ambiental de la Semarnat de 1995 a 1999. Actualmente es el director general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Y biólogo Amado Ríos, con mucho gusto y mucho interés escuchamos su ponencia. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Eh, yo me imagino que la gente el gran número de personas que se apuntaron, que se inscribieron a nivel virtual, a esa de mi familia, porque invité a muchos de mi familia para que se inscribieran, y ojalá que sean ellos. Saludos, familia. Este, y bueno, el tema que
expusimos en esta plática, esta charla, puede sonar pretencioso, creo que lo es, pero creo que de lo que vamos a platicar ahora podremos seguramente trasladar los conceptos, las propuestas, las ideas a la temática de impacto ambiental a nivel federal. Muchos son problemas compartidos, muchos son temas pendientes compartidos y la problemática y las soluciones que a mí se me ocurren son también compartidas. Entonces, si bien nuestro tema se centra fundamentalmente en el tema de impacto ambiental en la Ciudad de México, habrá momentos en los que les estaré tratando, en los que creo que debe de trasladarse también a nivel federal. Primero, como ustedes escucharon, nos comenzamos hace 31 años con la Semarnat recién creada a generar los modelos, los procedimientos, las metodologías, la normatividad, la legislación en torno al tema de impacto ambiental. Y tuvimos que tomar una decisión respecto de qué modelo tomábamos en cuenta para poder trabajar sobre de él y adaptarlo a México. Y adoptamos el modelo español, que es actualmente el mismo que se reproduce a nivel central, federal, y en todo el país. En cada estado se reproduce el mismo modelo, el modelo español, que adoptamos hace 31 años. Es importante que eso lo reconozcamos porque, desde mi punto de vista, este modelo ya caducó, ya es obsoleto, y hay que transformarlo, tiene que evolucionar sí o sí, si queremos poner al día este concepto, no lo llaman ni procedimiento ni trámite, es un concepto, el tema de impacto ambiental, para ponerlo al día de las nuevas demandas sociales y del desarrollo a nivel mundial, pero también que lo pongamos al nivel del desarrollo de las nuevas tecnologías, los nuevos conceptos, el desarrollo científico y tecnológico de los últimos 20 años. En aquel momento, hace 31 años, se optó por ese modelo, porque era un modelo probado, era un modelo que tenía ya generado metodologías y normativas que podía adaptarse fácilmente, y así lo hicimos. Así lo hicimos. ¿Ese modelo en qué consiste a nivel general? El concepto general. Otro no me meto en los detalles particulares. Consiste en que el impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la desarrolla un particular y su equipo técnico. El gobierno, del nivel que sea, se dedica a calificar la calidad de ese estudio técnico y a decidir si el estudio técnico es suficiente o no. Pero la responsabilidad de evaluación del impacto ambiental recae en un particular y su equipo. En aquel momento, hace 31 años, era suficiente porque no había la información adecuada en México, ni de ecosistemas, ni de especies, ni de desarrollos que permitiera tener una base de datos que hiciera que el gobierno asumiera esa responsabilidad. Por eso se dejaba a que desarrollaran otros terceros ese trabajo y que el gobierno, digamos, no podía calificarlo, ¿no? Ese modelo caducó hace un buen número de años, no sabría decirles en qué momento, pero es claro que en los últimos 30 años hemos producido una gran cantidad de información técnica en todo el país, a cargo de la Conavio, a cargo de la CONAMP, a cargo de la propia Semarnat y también a cargo de los gobiernos locales.
A nivel general, tenemos la Estrategia General de Biodiversidad. Hay estrategias por cada uno de los estados, en donde hay estudios por especies, por ecosistemas, por sistemas productivos naturales. La información es abundante ahora. Hemos generado una gran cantidad también de ANPs nuevas en los últimos 30 años, que cada ANP, ustedes saben, requiere un estudio técnico, que es un diagnóstico de cómo está el territorio que se va a decretar, y implica también mucha información técnica de base, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que ese modelo que en su momento generamos tuvo un propósito, tuvo un fin, lo cumplió y ya quedó rebasado. Y tenemos que transitar hacia un nuevo modelo. Sobre todo pensando en que este modelo tiene que servirnos para los siguientes años, 10, 15, 20, no sé, hasta que el siguiente modelo caduque. Entonces, el primer tema que quiero plantear es esto. La información que tenemos actualmente en el país es suficiente para que la carga de la evaluación de impacto ambiental esté en quien evalúa, en quien autoriza, en el gobierno, y que la carga de la evaluación de impacto ambiental no quede más en particulares. Este concepto nuevo, evidentemente, trastoca un montón de procedimientos, un montón de normatividad, de modelos de negocio también, ¿no? Pero implicará un salto cualitativo fundamental en certidumbre jurídica, en certidumbre técnica y en tiempos de evaluación y de respuesta. Un tema crítico, que es, digamos, como que el punto débil fundamental de nuestros procedimientos en todo el país, y también en la Ciudad de México, es el tiempo de respuesta, en el que la autoridad responde ante un estudio de impacto ambiental, que se ha hecho cada vez más largo, que se ha hecho cada vez más burocrático, cada vez más lento y cada vez más inútil. Luego voy a hablar por qué es inútil lo que hacemos actualmente y lo que hay que cambiar. Porque ocurre que nuestros tiempos de respuesta no responden, valga la redundancia, a los tiempos en los que necesita el desarrollo económico del país. Llámese proyectos de obra pública, desarrollos de obra pública o privados. Es más, yo les diría, uno pensaría que probablemente siempre se nos habla, los malos de la película son la obra privada, ¿no? Pero quien más presiona, quien más empuja los tiempos de respuesta es la obra pública, ¿no? Y en donde hay más dificultad para poder responder es en la obra pública, porque tienen tiempos muy cerrados de licitaciones, de ejercicio de presupuesto, y eso empuja a la obra pública. Y la respuesta tardía del gobierno ante esos procedimientos genera un conflicto siempre grave, porque estamos siempre a contracorriente y fallando una parte o la otra, siempre. Entonces tenemos que entender que el procedimiento actual, con su normatividad, con sus metodologías y con sus procedimientos, no sirve ya para eso. No sirve para como ustedes, fue diseñado para otro momento diferente, ¿no? El modelo anglosajón, que no adoptamos en su momento, aunque estaba ya desarrollado hace 31 años, porque no había suficiente información de base, de línea base, en México. Ese modelo se puede adoptar ahora. Y ese modelo nos va a ayudar a poder generar con suficiente certeza procedimientos automáticos en línea y que podamos hacer que toda la parte del trámite para que el proyecto se evalúe y se autorice en su caso, se reduzca a minutos. A minutos. Sé que parece una locura, sé que suena raro, sé que suena hasta irresponsable,
¿no? Pero les aseguro que es terriblemente cierto y posible, ¿no? Eh, lo único que hay que hacer, que no estará fácil, por supuesto, no digo que sea fácil, lo único que hay que hacer es trasladar el conocimiento que tenemos de 30 años de evaluar proyectos en el gobierno, en los gobiernos, en todos los gobiernos, la información acumulada, la experiencia acumulada de 30 años, para poder trasladarla a un sistema que reproduzca esos criterios de manera clara, de manera eh, estricta, y que no varíe esos criterios en función de una circunstancia o la otra, ¿no? Este sistema debe dar certeza, porque de entrada sabríamos si es un sí o es un no, ¿no? Y tendría que ser una respuesta en minutos. Yo aspiro, y creo que es posible, lograr, además en una parte de los trámites de impacto ambiental, en el gobierno de la Ciudad de México estamos trabajando en esto, que la mayoría sean trámites que podamos desarrollar a nivel tecnológico, pues, que sean automáticos y que permitan responder en minutos. Aspiro a que podamos, el modelo que me gustaría tener es el que tiene, por ejemplo, sé que no es la misma nivel de complejidad, pero únicamente como un ejemplo, es el que tenemos actualmente para obtener el acta de nacimiento. Uno mete sus datos, paga y te emite el acta para poder imprimirla o guardarlo o descargarla, ¿no? Repito, no es el mismo nivel de complejidad, por supuesto, no es tan fácil, pues ese sería, o sea, el modelo en el que estamos pensando. Un sistema en el que metamos datos del proyecto, solamente del proyecto, de la obra que se está pretendiendo, y que el sistema es el que evalúe el impacto ambiental. Lo puede hacer perfectamente bien un sistema, bien alimentado, bien probado, ¿no? Y ese sistema debe darnos en minutos la respuesta. Sí o no. Muy rápido. Ustedes seguramente habrán escuchado, y los que trabajan con empresarios les habrán dicho que el tema más crítico para ellos es el tiempo de respuesta, ¿no? Entre más se tarde, sobre todo los que tienen créditos, ¿no? Más les pega en sus bolsillos. Y estoy seguro que más de un empresario, más de una cámara empresarial estaría dispuesta a financiar este sistema automático, ¿no? Para tener una respuesta rápida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no necesariamente un sí. Puede ser también un no, pero rápido. Y es posible hacerlo. Actualmente lo que ocurre es que en todos los sistemas que tenemos en el país, federales y estatales, y la Ciudad de México, lo que ocurre es que nuestros procedimientos, digo, están demasiado burocratizados, con normatividad que no ayuda, es más, que en el caso perjudica la respuesta en tiempo y forma, obliga a esperar respuestas de terceros que hacen lento el proceso. Y peor aún, hemos tenido un devenir involutivo en los últimos 30 años, en donde la evaluación de impacto ambiental se ha reducido tristemente a un trámite. Es un trámite. Para muchos es un trámite, ¿no? Ha perdido su carácter científico, su carácter técnico, ha perdido su carácter de modelo preventivo, ha perdido su carácter de modelo de planificación, ¿no? Y es solamente un papel, o muchos, depende de qué tan grueso sea el documento. Y entonces, en ese devenir involutivo, hemos hecho cosas en los últimos 30 años que han producido ese efecto. Entonces digo, un tema,
problema que ha generado ese devenir evolutivo es el tiempo de respuesta. Otro, la calidad de la información, ¿no? Y otro, que abordamos cada proyecto como si fuera único y nuevo. Y eso es completamente falso. Tenemos, les digo, en la Semarnat, en muchos gobiernos locales, en el gobierno de México, gente con mucha experiencia, con años de experiencia, que ha evaluado cientos de proyectos, o hasta miles en algunos casos de proyectos, ¿no? Que tiene en su mente información valiosísima, valiosísima, que lamentablemente muchos de ellos y ellas se están retirando, se están jubilando, se están yendo de las instituciones y se llevan toda esa experiencia a su casa. Eso es tristísimo, porque ni queda en libros, o sea, no queda, no se ha escrito. Ustedes acuérdense, ¿cuál es el último libro que ha producido la Semarnat, el gobierno de México o otros gobiernos locales en impacto ambiental? El último fue el Semarnat en 2010, el último. Y fue un libro, digamos, más que de experiencias, más que un libro formativo, ¿no? Es decir, las instituciones producimos poca información escrita que reproduzca, que almacene, que acumule la información, la experiencia acumulada por años de todos sus técnicos. Eso es tristísimo. Y peor aún, que esos técnicos se vayan, se retiren, se jubilen y se pierda información con ellos. Porque entra gente nueva y tiene que ir a aprender todo ese proceso durante otro lapso de tiempo que es un tiempo valiosísimo, no se puede perder. Todo lo que tenemos que hacer, y de manera urgente, es trasladar ese conocimiento acumulado de 30 años a sistemas que permitan que los criterios técnicos generados de 30 años sean criterios automáticos, ¿no? Que puedan generar respuestas rápidas. Y voy a otro tema importante también. Los últimos tiempos, el impacto ambiental a nivel nacional, y en la Ciudad de México pasa lo mismo, ha involucionado el sistema a que el impacto ambiental se centre toda la atención, todo el trabajo, todo el esfuerzo en la evaluación del proyecto, en que se evalúe, se analice, y en su caso se autorice, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el dinero, todo el recurso, todo el personal, todo el equipo está centrado en eso, en la evaluación de un estudio y su eventual autorización. La parte mínima del recurso, del tiempo, del procedimiento, del esfuerzo, está en la parte que sí importa, que es el seguimiento, que es el cumplimiento de todo lo que se analizó. Por eso digo que actualmente nuestro procedimiento es inútil. Es inútil. Sé que tiene esos muchos matices. No me quiero detener en cada matiz porque sería una plática larguísima, pero en resumen podemos, creo yo, concluir eso. Si se centra todo en generar un estudio, un documento, un análisis, una evaluación que acaba en un papel, en un documento, ese documento no se cumple, lo que se hizo antes no sirve. No sirve en absoluto, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido últimamente, los últimos años, no pongo tiempo para no herir susceptibilidades, es que se ha descuidado muchísimo el tema del seguimiento, el tema del cumplimiento, que es donde debe estar efectivamente el trabajo, la cuestión, el presupuesto, la gente, ¿no? Porque ahí podemos ver si se cumple o no se cumple todo lo que se evaluó, ¿no? Y si no se cumple, se pueden meter medidas correctivas, ¿no? Reevaluar incluso el proyecto, reanalizar el proyecto, ¿no? Reautorizarlo si es necesario, darle nuevos condicionantes. Entonces, yo creo que tenemos, y así lleva parte de lo que vamos a hacer en la Ciudad de México en los siguientes años, tenemos que fortalecer y centrar la atención
completamente en el cumplimiento de lo autorizado, más que en la evaluación. Por eso repito, si podemos automatizar los procesos, los criterios, la evaluación del proyecto, y dejar un sistema que emita una resolución en minutos, podemos ahora sí centrarnos todo el esfuerzo, todo el trabajo en lo que sí importa, que es cómo se cumple todo eso que ya se hizo, ¿no? Actualmente, le repito, pasamos meses, semanas, a veces hasta años, haciendo un estudio, un trabajo, un esfuerzo, que deviene en un estudio, deviene en un documento que se analiza, pasan semanas, días, años, en algunos casos, y eso acaba en un documento, otra vez, repito. Si ese documento no se cumple, es años de trabajo no sirvieron para nada, ¿no? Y eso está pasando. Eso está pasando, ¿no? En el 99% de los casos. Yo, ustedes hagan, si ustedes tienen alguna experiencia concreta en algún proyecto, hagan el esfuerzo de ver por estado, en la federación, cuántos realmente se cumplen, ¿no? Porque además no hay un sistema de seguimiento en los gobiernos, no hay un sistema. El sistema se centra en la evaluación del proyecto, no en cómo se cumple el proyecto. Tercer problema importante que hemos detectado y que tenemos que solventar. Para que se pueda hacer un seguimiento correcto del cumplimiento, tiene que haber un fortalecimiento de la capacidad regulatoria de la instancia que verifica el cumplimiento. En el caso de la Ciudad de México, la DGIVA, la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental; en el caso federal, la PROFEPA. Sin embargo, ocurren dos cosas importantes. Uno, normalmente el área de Dirección y Vigilancia Ambiental, local o federal, tiene menos gente y menos presupuesto que el área de evaluación. Eso refleja lo que les decía, este fenómeno de que todo es evaluación y no seguimiento. Pero además hay un problema, un segundo problema, que es el divorcio de criterios entre quien verifica y quien evalúa, ¿no? Porque son muy diferentes. Es muy común que quien va a inspeccionar un proyecto va con otra lógica diferente a lo que quien evaluó y autorizó pretendió al autorizar, ¿no? Pasa que y no es un problema, digamos, de mala fe, es un problema de que tienen diferentes visiones, diferentes criterios. Y lo que hace falta es trabajar de manera unificada. Ya hay poco esfuerzo, poco trabajo, poca atención a que sean criterios unificados, el de ambas instancias. Pues ese divorcio se va a reproducir siempre que no tengamos esa visión de poder unificar ambos criterios, del que verifica, inspecciona y del que evalúa. Por eso es muy importante, muy importante, que haya sesiones permanentes, constantes, continuas entre ambas áreas, para que la inspección y verificación sea cada vez más cercana a lo que se pretendió a evaluar. Les pongo un ejemplo eh, que ocurre también todo el tiempo en otro nivel, en el nivel legislativo. Cuando se emite una ley ambiental en cualquiera de sus materias, es muy común que la nueva ley o la nueva normatividad, dejémoslo en general, la proponga el Ejecutivo, local o federal. Es una propuesta que viene del Ejecutivo. El Legislativo la analiza y en su caso la aprueba. Pues el Legislativo normalmente, en lo general, aprueba con un criterio diferente al que promovió esa legislación, que fue el Ejecutivo. Y a veces al decretar, al aprobar la ley y promulgarla, lo que se publica es diferente en criterio, en concepto, a lo que se promovió. Y lo que se debiera de buscar en esos casos, igual en el caso de la vigilancia, es que fuera un criterio unificado, porque si no hay un divorcio que es muy complicado después poderlo resolver.
Pero entonces también tenemos ahí un tema que resolver en todos los niveles, y en la Ciudad de México estamos resolviendo, teniendo reuniones periódicas semanales entre el área evaluadora, reguladora, la nuestra, y el área de verificación, que es la de GIVA, con esa idea de poder unificar criterios, mutuamente capacitarnos, mutuamente conjuntar ideas y criterios, de manera tal que salgamos a resolver la calle con una visión unificada. Pero aquí lo más importante que quisiera tratarles es que la evaluación de impacto ambiental en México, y en la Ciudad de México en particular, es un poco más joven. Tenemos 31 años con un modelo, tenemos que transformarlo, tenemos que transitar hacia un modelo para los siguientes 30 años, o 20, o 15. Y sí o sí tenemos que abordar este tránsito hacia la modernidad, haciéndonos cargo de que hay nuevas tecnologías de la información, y está la inteligencia artificial, que debe de ayudarnos a que eso sea más fácil, debe ayudarnos a que sea más rápido. Actualmente seguimos evaluando los proyectos, realizándolos, elaborando los estudios de impacto ambiental y evaluándolos como hacíamos hace 31 años, exactamente igual. Como si no hubiera pasado tanto tiempo y no se hubieran generado tecnologías, información, bases de datos, etcétera. Y esto genera todo lo que les digo de problemas actuales: criterios diferenciados, respuestas muy largas y muy tediosas, un procedimiento que se convierte inútil si no se cumple, etcétera. Entonces, sí apostamos mucho a que podamos hacer un esfuerzo, y así lo vamos a hacer este año en la Ciudad de México, para poder poner en sistemas automáticos, en línea, sin contacto humano incluso, ¿no? Para que la evaluación de impacto ambiental de los proyectos, al menos la mayoría de trámites, sean en línea y sean automáticos, con la posibilidad de que tengamos respuestas muy rápidas, repito, en minutos. Vuelvo a este tema. ¿Cómo es posible esto? Es posible si abordamos los proyectos una tipología. Además, en la Ciudad de México tenemos claro, por ejemplo, qué hacer, qué impactos tiene y qué decirle a un proyecto inmobiliario. Y es muy fácil decidir sobre un proyecto inmobiliario que no va a afectar áreas verdes ni arbolado. Muy fácil, ¿no? Son todos casi lo mismo, ¿no? Evidentemente, la escala de la problemática ambiental es muy diferente a nivel federal que a nivel de la Ciudad de México. Es muy diferente la escala. Por la Ciudad de México tenemos muy claro, ya hemos evaluado miles de proyectos inmobiliarios, qué impactos tiene cada proyecto inmobiliario y qué decirles a cada uno de ellos, qué les aplica la normatividad, qué tienen que cumplir. Y si en lugar de decírselo a cada uno por separado, les digo a todos juntos, lo mismo. Si ustedes revisan todo lo que se resuelve en cada resolución de impacto multimobiliario, se dice lo mismo en el 99% de los casos. Casi lo mismo. Si ustedes revisan un proyecto a nivel federal en la Semarnat, lo que se dice en la mayoría de los casos es prácticamente lo mismo. Revísenlo. Tómense la tarea, ¿no? Pregunto, ¿y si en lugar de hacerlo uno por uno, lo hacemos todos a la vez? Habrá evidentemente casos particulares donde sea un poco más complicado, sí, pero son los menos. Son digamos, son la minoría, pues, ¿no? Lo mismo podemos decir para
proyectos, por ejemplo, hablo otra vez de la Ciudad de México, que son cotidianos, ocurren cada año y que cada año le decimos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bacheo, banquetas, iluminación, infraestructura urbana de todo tipo, son lo mismo. Cada año es lo mismo y cada vez también le decimos lo mismo. Y si en lugar de decirles a cada uno por separado, a los 1000 resoluciones, le decimos una sola, un plan de bacheo general que presente el gobierno así de México, le decimos, para todo tu bacheo vas a hacer esto, esto, que ya te digo, para cada uno por separado. De nuevo, es trasladar a un sistema lo que hacemos por separado. Lo que hacemos cada técnico por separado y cada documento por separado y cada proyecto por separado. En lo que es similar. Lo que no, o sea, lo que no es similar, obviamente no se puede conjuntar lo que no es similar. Esto hicimos hace 25 años, 26 años, comenzamos a hacerlo con proyectos en la Semarnat, con proyectos de Pemex y CFE. Pemex y CFE nos presentaba, la gente que me está escuchando que se acuerde de esos años, que estuvimos en esa tarea, nosotros recibíamos cada año en Semarnat el impacto ambiental de Pemex como 1000 proyectos, de los cuales de los 1000 proyectos, todos, obviamente, es Pemex, es una industria que es pilar nacional y no puedes detenerla porque se para el país, ¿no? De los 1000 proyectos, 950 eran exactamente lo mismo, solamente cambiaba la ubicación del proyecto, ¿no? O el tramo de la tubería, ¿no? Entonces presentaban estudios de impacto ambiental por cada proyecto individual, ¿no? Y les metíamos a cada uno, a los 1000, su resolución de impacto ambiental, por separado. Hicimos un análisis, veíamos que cada proyecto eran casi lo mismo y que a cada uno le decíamos también casi lo mismo, a los 250. Entonces, lo que generamos en aquel momento fue una nueva ley, la ley GEPA, que surgió en el 96, se acordarán los que de aquella época, los veteranos, y que permitía generar normatividad, normas ambientales, NOMS, que pudieran conjuntar esos proyectos y que solamente se presentaran un aviso de inicio de obras para poder ejecutar el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue trasladar esos 950 resolutivos distintos cada año, ¿no? En una norma ambiental, una NOM, ¿no? Para un proyecto tipo, ¿no? Tubería, no sé qué, etcétera, de Pemex, y diciendo, tienes que cumplir con todos estos puntos, estos 20, 30, 50, 100 puntos, ¿no? Y nada más dime que vas a cumplir con esto y te arrancas mañana si quieres. Entonces, en ese momento, trasladamos la importancia de la evaluación al cumplimiento. Se hizo hace 30 años, hace 25 años. Generamos para esos casos, CFE y Pemex, 12 normas ambientales, NOMS, que todavía siguen vigentes, por cierto, y de repente se dejó de hacer. Se dejó de hacer, ya no hubo mayor seguimiento a esta idea normativa. Y retrocedimos otra vez al pasado, no se ve cada proyecto por separado, no se tipifican, no se acumulan, y se ven como proyectos nuevos, individuales e irrepetibles. En la Ciudad de México hicimos lo mismo a principios de esta administración y acordamos, por ejemplo, con el INVI, Instituto Nacional Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, acordamos generamos lo que se llama un acuerdo de facilidades en esos proyectos, con ciertas condicionantes, o te digo cuáles son, pueden darnos un aviso de obras y arrancan el siguiente día la obra, sin problema. ¿Qué tienen que tener para que cumplan esta condición? Uno, que el predio no tenga árboles, básico, fundamental. Dos, que cuenten obviamente con uso del suelo, cuenten con factibilidad de agua, cuenten con factibilidad de movilidad y la obra
estructuralmente tenga la factibilidad de la ciudad de las construcciones, ¿no? Si cumplen con esto, nos dan un aviso de que inician la obra el siguiente día y tienen que cumplir con 100 condiciones que les ponemos. Que repito, son las que hacemos para cada proyecto individual, que hicimos durante muchos años, 1000 obras inmobiliarias, y a cada uno se le decía por separado, o se le dice de manera conjunta, en un solo documento, y de nuevo, es trasladar la evaluación de impacto ambiental a lo importante, que es el cumplimiento, no generar un documento que luego no se cumple para nada. Lo mismo hicimos con las obras de la Secretaría de Obras y Servicios, SOBSE, para obras menores, que igual no derivan árboles, no afectan área verde y que también cumplen con esa condición. Entonces, yo lo que digo es que a nivel federal y a nivel local se pueden generar procesos, procedimientos en donde se recupera la memoria histórica, se recupera la experiencia acumulada durante 30 años en todos los niveles, federal y estatal, ¿no? Y podamos traducirla en normatividad que reproduzca esa experiencia. La fatalidad que nos cubre hoy en día es que, terriblemente digo, la gente que se está yendo, se está jubilando, y dos, no se traduce en una normatividad que lo haga más fácil las cosas, sino que despreciamos esa experiencia. Y seguimos con procedimientos largos, tediosos, inútiles, que no aportan gran cosa ni a la evaluación de impacto ambiental, ni a la reducción del impacto ambiental de los proyectos, ni a la inversión tampoco. Entonces, tenemos que regresar a que sea la evaluación de impacto ambiental un proceso preventivo. Terriblemente, en los últimos años, y también a todos los niveles, federal y estatal, local, se ha convertido en un proceso correctivo. Hay muchos ejemplos, pero ahorita no voy a entrar en detalles de los ejemplos, en donde se hace la obra, se ejecuta y después piden el permiso. Y luego hacen el estudio de impacto ambiental. Y dicen lo que va a ocurrir, que ya ocurrió, ¿no? Lo que van a hacer, que no han hecho, de medidas, ¿no? Una total simulación. Absurdo. Y eso lo hemos permitido durante años. Lo hemos permitido, todos, ¿no? Hay muchos casos, no voy a entrar en detalles, en donde se hace el proyecto, se hace la obra, la obra concluye, y pues, me faltó lo de impacto ambiental, ¿no? Hagámoslo, ¿no? O sea, ¿en qué momento suponen que van a evaluar un impacto ambiental previo a una obra ya concluida, ¿no? Totalmente absurdo, ilógico, ilegal además, es ilegal. Pero se hace, y se hace en muchos casos, a todos los niveles. Eso no podemos permitirlo jamás, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, que vuelva a ser un instrumento preventivo que ayude a planificar el proyecto desde antes. Les pongo un ejemplo de lo que hemos hecho en la Ciudad de México, que va en ese camino. Hemos generado nueva normatividad o nuevos criterios técnicos que han transformado incluso el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. ¿Cómo? Con una medida fácil, controvertida, sí, pero que implica proyectos que tengan arbolado en su predio, no caminan, ¿no? O que quieran afectar arbolado, aunque sean frente a su predio, no caminan. Proyectos que no tienen arbolado, no van a afectarlo, sí caminan. ¿Qué ha generado este criterio? Ha generado que los empresarios, me llegaron hace 2 días un empresario diciéndome, ustedes ya lograron modificar el mercado inmobiliario en la Ciudad de México, y ahora es más atractivo
vender predios sin árboles. Antes era más atractivo vender el predio, le llamaban baldío, ¿no? No tenía nada, tenía árboles, pues dicen que no tenía nada, ¿no? Y era más atractivo ese predio. Ahora no. Los que salen más rápido en la venta son los que no tienen árboles, ¿no? ¿Quiere decir que no pueden vender el que tiene árboles? No, sí pueden venderlo, por supuesto. Eso no está prohibido. Va a ser más complicado hacer un desarrollo ahí porque implicará más trabajo, más trámites, más complejidad, ¿no? Esta sola criterio cambió ya en un año en la Ciudad de México el mercado inmobiliario. Y creemos también que es muy, muy posible, con criterios claros, precisos, ir generando más cambios de este tipo y otros tipos diferentes, a nivel local y a nivel federal. Pero implica no renunciar al carácter preventivo del instrumento, no renunciar al área de oportunidad que tiene, que es poder incidir en el proyecto, antes de, después de no tiene ningún sentido. Y luego, tristemente, hemos desarrollado un procedimiento y estudios que acaban teniendo mucha información que es paja. Uno, como digo, tengo nuestros 31 años, evaluador de proyectos de impacto ambiental, sabe, leyendo 2 páginas de un estudio, cuando tiene información válida o es pura paja. Uno lo sabe, ¿no? O sea, no nos engañan, ¿no? Aunque creen que sí. Pero lo importante es que podamos trasladar la información que realmente valga la pena a los estudios, ¿no? Ahora bien, les decía que ese carácter preventivo tendrá pertinencia siempre que podamos estar en tiempo, tanto la autoridad que autoriza como el técnico que hace el estudio, ¿no? Bajo el modelo actual, de hace 31 años que tenemos, es el mismo. Este esquema es complicado de resolver. Porque siempre, y ustedes lo saben perfectamente bien, los empresarios y el gobierno en la obra pública tienen mucha prisa, siempre, siempre. El tiempo es oro para todos ellos. Y el tiempo presiona. Cuando las cosas se hacen a prisa, a veces se hacen mal. El tiempo presiona para la evaluación del estudio y también para la resolución del mismo, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que voltear la tortilla, cambiar las reglas del juego y hacer que el tiempo no sea un factor. Si eso lo logramos que efectivamente incorporen, porque les conviene a los empresarios, el carácter preventivo del instrumento. Repito, si la obra tiene que hacerse por problemas financieros o lo que sea, o de regulación o de legislación, tiene que hacerse la obra. La obra no puede detenerse por un tema de impacto ambiental. No se va a detener, olvídenlo. Es ilusorio, es ingenuo pensar eso. La obra no se va a detener porque falta un permiso. No se va a detener. O se adapta el instrumento a los tiempos o no sirve para nada el instrumento. Actualmente pasa eso. Actualmente pasa que se hace la obra y después se intenta corregir con un estudio de impacto ambiental o un estudio de daño ambiental, ¿no? Es totalmente absurdo. Repito, tenemos que ver las reglas del juego y hacer que el estudio de impacto ambiental y toda la evaluación de impacto ambiental sea preventiva, sea rápida, sea precisa y que esté antes de que se cumplan los tiempos fatales para las obras. Yo creo que lo lograremos, sí o sí logramos hacer este procedimiento automático, que no dependa del criterio personal de cada quien,
que no dependa de los tiempos de cada quien, de si se enfermó o no se enfermó, de si está de vacaciones o no está de vacaciones, que sea un sistema en el cual trabaje 24/7, todos los días del año, que esté disponible. Porque además tenemos otro tema que tenemos que tratar, es el elefante en la mesa, el elefante en la sala, perdón, que es el tema de la corrupción en el instrumento. Ustedes pregunten hacia afuera de esta academia y hacia afuera de los sistemas institucionales, ¿qué piensan de la evaluación de impacto ambiental? ¿Qué piensan de la autoridad que evalúa el impacto ambiental? ¿Qué piensan del instrumento de evaluación de impacto ambiental? La mayoría va a decirles que es un sistema corrupto, la mayoría. Tuve la experiencia hace pocos años, 3 años, de asistir a una conferencia que dictó el doctor José Sarucán. Muchos lo conocen, muchos lo conocen. Y él expresaba con dolor que la evaluación de impacto ambiental era un sistema corrompido, de pies a cabeza, que había que eliminarlo, decía él, ¿no? Digo, demasiado radical, pero es una visión que comparten muchos académicos, muchos científicos, muchas personas que ven desde fuera el instrumento, ¿no? Y que es un tema que siempre está ahí y que no podemos eludirlo jamás, ¿no? ¿Cómo lo eludimos? Creo que ha habido muchos esfuerzos durante muchos años por buscar erradicar la corrupción que está dentro del sistema. Y este tema de la corrupción sigue ahí, no se ha erradicado. Tiene, digamos, tiene dos elementos que lo alimentan. Y yo creo que en eso hay que centrar la política para poder erradicarlo. Lo alimentan los tiempos fatales. Entre más pasa el tiempo, menos un proyecto se resuelve, más presión hay para poder provocar este manejo, digamos, extralegal, ¿no? Por ser eh, y otro factor importante es la discrecionalidad de quienes evalúan y de quienes autorizan, ¿no? Si quitamos ambos aspectos de la ecuación, eliminamos muy buena parte de la corrupción. ¿Cómo lo hacemos? De nuevo apuesto a la automatización. Si hacemos un sistema automático que tenga un criterio unificado, claro, puesto en una máquina, la máquina no va a dejarse corromper. Espero. Creo que no. Y si además la máquina te responde en minutos, no hay motivo para poder presionar por otras vías. No hay motivo. Le apuesto a que podamos trasladar a las máquinas este proceso. Y creo que en la Ciudad de México estamos trabajando para eso, para que este año vamos a generar un sistema, vamos a comenzar a probarlo, ya estamos trabajando en esta tecnología, para que tengamos a fines de año ya probada y puesta en línea, al menos el 50% de los trámites que hacemos en mi dirección general. Al menos la mitad. Obviamente los más fáciles, para que de ahí podamos ir probando y ir haciendo siempre lo complejo. Pues se puede hacer muy bien. Eh, le apuesto a esto, a automatizar. Ese es un tema fundamental, importantísimo. Me queda poco tiempo, te voy a tratar de resumir lo que me faltaba. Hay otro tema que está ahí como un problema, como una meta, como un sueño que hemos tenido durante muchos años, 30 años, que es la famosa evaluación ambiental estratégica, ¿no? Que es esta posibilidad de que el gobierno evalúe grandes conjuntos de proyectos y de obras
que permitan hacer una regulación sobre un conjunto de una manera, con una visión única, holística, unificada y que sea otra vez con mayor certidumbre jurídica y técnica. Eso implica normalmente que un gobierno, un área del gobierno, por ejemplo, obras, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, en nuestro caso, obras y servicios, presente ante la SEDEMA, en el caso de la Ciudad de México, su plan de obras de todo el año, para hacer todo esto, ¿no? Estas 1000 obras, evalúamelas en conjunto, ¿no? O que haga a nivel federal la Secretaría de Infraestructura, ¿no? La SIC, presenta a Semarnat su plan de obras, por ejemplo, del sexenio, ¿no? Puentes, carreteras, puertos, etcétera, y diga, voy a hacer todo esto, evalúamelo, ¿no? Entonces, que la Semarnat, la SEDEMA, evaluemos todo eso en conjunto y digamos, aquí sí, aquí no, tan. Ese sueño, les comento, yo creo, mi perspectiva es que va a seguir en sueño, bajo esa misma lógica. Porque esa evaluación estratégica implica que sometan todo un plan estratégico de obras a una secretaría que actualmente, SEDEMA o Semarnat, no tienen los instrumentos para poder evaluar de manera objetiva, rápido y con certidumbre ese conjunto de obras. No la tenemos. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Si no hay certeza, no va jamás la secretaría que tiene la obligación de hacer las obras públicas a someter a una institución que no da certeza estas obras. No va a ocurrir. No tiene que ver con la metodología, no tiene que ver con el instrumento, tiene que ver con la política, ¿no? Y hablando de metodologías, es muy importante que podamos trascender, ya con esto cierro, trascender la evaluación de proyectos a nivel promoventes, estudios técnicos y autoridades, de verlos como entes aislados, cada uno, como si estuvieran en una isla ya, o en la luna, cada uno por separado, a evaluarlos como proyectos integrados a una complejidad existente. Hace 26 años, 25 años, en el 99, quienes estuvieron en aquel momento se acordarán, propusimos incorporar a la normatividad ambiental los conceptos de evaluación de impacto ambiental acumulativo, impacto ambiental sinérgico, impacto ambiental residual. En aquel tiempo conceptos nuevos que sacamos de los estudios científicos en aquel momento más avanzados y que lamentablemente se han quedado en el papel, no han trascendido realmente al análisis técnico en la realidad de los proyectos. Se ha quedado en el papel estas figuras. Nuestra idea en la Ciudad de México es que, al menos acá, podamos trascender e incorporar efectivamente esta visión, porque es la visión más realista de los proyectos. Ningún proyecto está aislado de los demás. Todos los proyectos tienen que pensarse como obras que se van a desarrollar en donde existen impactos de todo tipo, más aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esa visión o la incorporamos o seguimos haciendo evaluaciones de impacto ambiental ficticias, ¿no? Pueden ser muy imaginativas, pueden ser muy creativas, pues son ficticias, son falsas de origen. Entonces tenemos que incorporar esta visión que incorpore la realidad en la que los proyectos se van a desarrollar en la Ciudad de México. ¿Es más complejo? Sí, es más complejo. ¿Le mete un valor de dificultad? Sí, por supuesto, ¿no? Pero es más realista. Es más realista. Y de nuevo, apuesto a que esta evaluación compleja de sus impactos acumulativos esté en un sistema que permita que esto se haga de manera automática y poder centrar los trabajos, el personal, el presupuesto,
los esfuerzos metodológicos en ver cómo se cumple lo que se dicta. Porque eso va a ser realmente el cambio y va a ser que el docente incremental realmente valga la pena. Realmente valga la pena. Hoy, centrado en la evaluación y en el trámite, en el documento, en la autorización, no vale la pena. No vale el esfuerzo. Es inútil. Es inútil si nos concentramos en una autorización, en un estudio que se lleva meses, años, semanas, en una evaluación que se lleva meses, semanas, años, generamos un documento que no se cumple. Y ustedes vean, no se cumple la mayoría de los casos. Entonces, o eso lo transformamos y modificamos radicalmente nuestra visión y nuestro modelo de cómo lo hacemos actualmente y evolucionamos, o seguiremos repitiendo este mismo error por otras décadas más. Decía, con esto cierro, Einstein, es muy recurrida esta definición, pero la voy a repetir, discúlpeme, que decía que su definición de locura era hacer siempre lo mismo, las mismas cosas, y esperar que ocurran cosas diferentes. Para que las cosas sean diferentes, tenemos que pensar en cosas diferentes y hacer totalmente diferentes. A todo nivel, normatividad, metodologías, procedimientos, estudios, etcétera, ¿no? Estos cambios tienen que hacerse, vamos a comenzar este año, bueno, ya comenzamos el año pasado, pero vamos a comenzar este año en la Ciudad de México, y espero que en algún momento puedan también reproducirse en otros estados y a nivel federal. Eso, gracias.